The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión del año 2018 de la Comunidad Virtual de Paz en Español. Les habla José Rivera, el líder del capítulo, y hoy nos acompaña Patricio Cofre, que nos va a estar hablando sobre un tema titulado Acelerando Artificial Intelligence con WinML y Onyx. Antes de comenzar, les recuerdo, ¿verdad?, que ya estamos empezando con estas sesiones de la comunidad virtual nuevamente. Ríen la voz, ¿verdad? Denle promoción para que se puedan unir a la charla semanal. Vamos a estar nuevamente bajo el esquema de charlas semanales mientras se pueda. Y vamos a estar trayendo contenido de diferentes temas, todos alrededor, ¿verdad?, de tecnología de vanguardia, todo lo que esté relacionado con Data Platform, Power BI, todas las cosas que tienen que estar relacionadas con Machine Learning, inteligencia artificial, como es el caso del día de hoy. Mayormente relacionados a tecnología Microsoft, pero, ¿verdad?, podemos próximamente ver también temas de otras tecnologías. Sin más, los dejo con Patricio. Antes de empezar, les recuerdo que en el tablero que está a mano, en el menú de la mano derecha, en la sección de preguntas, pueden poner sus preguntas. En caso de que tengan alguna pregunta para Patricio, las escriben ahí y al final de la sesión vamos a tomar un tiempito para que Patricio pueda compartir con ustedes y aclarar las dudas que tengan. Ahora sí, sin más, los dejo con Patricio. Adelante, Patricio. Bien, bueno, muchas gracias José Luis nuevamente por invitarme a participar del Virtual Chapter. Ya son hartos años que han podido mantener esto, así que de paso los felicito por toda la difusión que hacen de las tecnologías y también de las tendencias. Y un poco ese quizás es el punto que quise tomar frente a esta invitación de quizás empujar un poquito más la barrera y entrar, digamos, un poco más en duro en lo que es la inteligencia artificial y en particular con dos grandes noticias que han ocurrido en el último tiempo. La primera es WinML, ¿ya? Que es el conjunto de librerías que hoy ya vienen disponibles en Windows, es decir, ya estamos pensando en el mundo on-premise, en el mundo Edge, digamos, como algunos devices tan interesantes como un dron, como un vehículo, digamos, pueden responder, pueden heredar inteligencia artificial que se procese de manera local, que también, por lo demás, ha sido siempre una restricción que hemos tenido en Latinoamérica al tener eventualmente peor calidad de conexión, peor acceso a la nube. Entonces, con esto, tanto WinML como NNX, se nos está un poco abriendo esa ventana a esa posibilidad. Y eso creo que va a dar espacio a mucho emprendimiento, a mucha innovación que podamos llevar desde Latinoamérica hacia el mundo. Bueno, aquí están lo más importante acá, mis datos de contacto. Bueno, mi nombre es Patricio Cofré. Yo fundé la compañía Metricards, que estamos desarrollando muchos temas de inteligencia artificial y analítica avanzada. Soy MVP de Microsoft en el Data Platform y yo dirijo un grupo local de Paz, que es el grupo chileno, que estamos desarrollando actividades todos los años. También dejo ahí mis datos de contacto porque de verdad es un placer, digamos, mantener esta conversación, una conversación latinoamericana, conocer los casos que aquí se están haciendo y es posible poder ayudar a difundirlo. Bien. Bien, entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué debemos prestar atención a todo este ruido que se está generando en torno a la inteligencia artificial, al machine learning? Y bueno, y quizás parte de la respuesta tiene que ver con que hay muchos problemas que son muy difíciles de resolver a través de una lógica procedural. Es decir, desde la lógica en la que hemos hecho el desarrollo, en que hemos escrito código, hay algunos problemas que van a ser muy difíciles. Ya, como por ejemplo, identificar objetos y personas en fotos y videos. Digamos, imagínense, digamos que pongamos muchas líneas de códigos para intentar
identificar que hay un rostro, y un rostro podemos definirlo por la presencia de dos ojos y una boca, probablemente va a ser de tantos casos de tantos casos extremos, si la persona se gira, etcétera, donde finalmente dar con esa lógica de puramente procesamiento de imágenes para identificar personas y objetos es importante. ¿Ya? Y de hecho un poco la experiencia mostró que nunca hubieron buenas calidades de detección hasta recién ya 2013, 14, 15, donde ocurre, digamos, un salto muy relevante en esto en términos de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un problema que con la lógica procedural, con la programación tradicional, se hace muy, muy cuesta arriba. Otro problema también es, por ejemplo, la recomendación de productos basándose en sus datos históricos, ¿cierto? Esto que empezamos a ver muy fuerte en el e-commerce, quizás incluso antes de loguearnos ya haciendo unos clics, ya teníamos algunas nociones o nos podían recomendar una página, nos cambiaban la recomendación de amigos o incluso cambiaban el orden de los banners. Entonces, esos también son escenarios súper difíciles de programar casuísticamente, es decir, en base a if y else, probablemente te va a tomar muchísimas líneas y aún así no vas a dar con una precisión suficiente. Detectar fallas en un proceso industrial antes de que sucedan, ¿ya? Esto también es uno de los escenarios donde se ha utilizado mucho el Machine Learning, porque además esto empieza a mezclar tanto fuentes estructuradas, quizás del plan de mantención, de los repuestos utilizados, pero también eventualmente nos va a llevar a pensar en fuentes no estructuradas, ¿cierto? Como por ejemplo, el eco que genera un pulso de audio, o el video que mira los cables de alta tensión en todo su recorrido y todo esto piloteado por un dron. ¿Ya? Entonces, tenemos escenarios que, insisto, digamos, en base a if y a else, no van a ser sencillos. Y bueno, y para qué decir, por ejemplo, el proyecto de vehículo autónomo, ¿ya? Que cada vez lo empezamos a ver más cerca. Claramente son desafíos que con if y else nunca vamos a llegar a toda la casuística de lo que es la conducción, ¿cierto? Mientras que el Machine Learning sí tiene esa posibilidad de entrar más profundamente y aprender reglas solamente en base a historia. Y ese es un poquito digamos, este llamado, digamos, y este llamado a la comprensión de la importancia que tienen estas redes que son capaces de aprender siempre con historia, ¿ya? Pero van a ser capaces de aprender un comportamiento que ni siquiera vamos a entender muy bien todas las reglas que él aprendió, sino que sencillamente vamos a empezar a ver buenos resultados. Y un ejemplo que apareció ahora en Windows 10 es el Smart Ink. Y en Smart Ink lo que nosotros hacemos es tomar notas de una reunión, tal como las hemos tomado siempre. Ponemos un título, de repente ponemos una línea, pero sobre esa línea subrayamos, incluso podemos poner un emoticón, y después un bullet list, y por ahí alguien nos dio su teléfono y lo anotamos. Bueno, una de las características interesantes es que él empieza a identificar estos elementos repetitivos en base a muchas minutos de reuniones ya categorizadas sobre las cuales aprendió. Entonces, por ejemplo, ¿cómo logra Microsoft desarrollar esto? Bueno, él debe haber tomado 100.000 minutos de reuniones donde alguien hizo estas marcas, tal como están marcadas acá, tal que tú hoy pones, por ejemplo, las notas que estás tomando en esta charla, y él va a poder ser capaz de identificar todos estos elementos de valor. ¿Cuál fue la regla que siguió para saber que algo era párrafo o era bullet? Tampoco lo sabemos muy bien. ¿Ya? Y en ese sentido, muchas de estas herramientas del Machine Learning son cajas negras, pero en escenarios donde tampoco importa mucho o no es tan relevante entender absolutamente cada una de las cosas de por qué lo considero línea y no lo considero párrafo. Bien. Entonces, antes de seguir, creo que sí es importante tener, digamos, al menos una definición, ¿ya? Y el término inteligencia artificial se aplica mucho cuando una máquina imita las funciones cognitivas, usualmente del humano, por ejemplo, aprender a resolver un problema, sin ser explícitamente programado en la forma de hacerlo.
Y esta quizás es la clave que hace la diferencia con mucho de lo que hemos hallado en tecnología hasta ahora. Es decir, siempre hemos programado de forma explícita. Hemos tratado de buscar las reglas que generen el output que buscamos, dado un input que tenemos. Mientras que ahora, teniendo el output y el input, que es lo mismo que recibíamos en la lógica procedural, vamos a cambiar el enfoque. No nos vamos a poner a programar las reglas, sino que vamos a permitir que ellas sean aprendidas. Y ese es un poco el escenario general. ¿Cuál es la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy? Y por eso les hacía esa mención de cuál es el real cambio o los reales hechos que ocurrieron ya a partir del 2014, pero ya más fuerte 2015 y 2016. Son dos grandes cambios. Primero, los cambios en HPC. HPC es el High Performance Computing y que básicamente agrupa una serie de tecnologías de computación de alto rendimiento, ¿ya? Y en particular la que hoy se podría decir que está más en boga, o al menos comercialmente con más fuerza, son las GPU, ¿ya? Y las GPU, tal como pueden ver ahí en el cuadro, donde el eje vertical son los flops, los teraflops de operaciones, y en el eje X está el tiempo, se puede ver que el 2015 ocurre un salto muy relevante en capacidad de cómputo, es decir, se resuelven muchos de los problemas de eficiencia y las GPU dan un salto tremendo, digamos, duplican o más que duplican su capacidad de cómputo y con eso se abren escenarios que antes eran infactibles, como por ejemplo procesar video en tiempo real. Toda esta detección de objetos, identificación de rasgos demográficos, todo eso que antes procesar una hora de video nos tomaba 4 horas, hoy procesar una hora de video toma menos de 1 hora, y por lo tanto se abre el escenario de real time como una posibilidad cierta. Y el otro, digamos, y si bien ese es un cambio más, digamos, de los fierros, hay otros cambios también en el software. Y ahí también, justamente en los años 2015-2016, se logran los avances clave en lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo, es decir, redes neuronales como las que veníamos usando hace ya años, pero esta vez muy profundas en la cantidad de capas ocultas. Y la cantidad de capas ocultas finalmente lo que esconden son rasgos cada vez más finos que esto es capaz de identificar. Entonces, en el cuadro que se ve abajo a la derecha, se puede ver, por ejemplo, cuál es el error de clasificación sobre imágenes y cuál es la relevancia. Al principio, en el 2010 se equivocaba un 30%, en el 2011 un 26% y así. ¿Cuál es la relevancia que el 2016 ya sea un 3%? La relevancia es que ya supera al humano. Es decir, hoy podemos construir una máquina con mayor precisión que el humano en clasificar si una imagen es de un perro, un gato, un camión, un auto o una persona. Y esto es lo que se llama los human parity. Esta lámina se la rodea Satya Nadella, donde básicamente se muestran 4 grandes hitos, 4 human parity, o momentos en que la inteligencia artificial ha superado al humano en distintas tareas que, si bien no son tremendamente complejas, sí es un hecho súper relevante el haber superado esa capacidad. Entonces, el 2016, por ejemplo, se logra el primer human parity relevante, que es el de reconocimiento de objetos. Es lo que les mostraba también en la lámina anterior, tal que hoy la máquina es capaz de acertar un 96% de las veces, con lo que se rompe el human parity. El humano se equivoca un poco más que eso, porque somos humanos, porque nos desconcentramos, porque nos fatigamos en algún punto, mientras que la máquina es capaz de mantener ese estándar por un tiempo prolongado. El 2017 se rompe el human parity de speech recognition, es decir, escuchar texto y transcribirlo. Esa tarea ya no estamos, la inteligencia artificial se equivoca menos que nosotros. El enero de este año, Machine Reading Comprehension, o sea, ya una máquina que además es capaz de leer y después de responder una pregunta que yo le haga respecto a lo que leyó. Y el último que vivimos, digamos, fue en marzo del 2018, donde estamos hablando de Machine Translation Human Parity, es decir, se superó a traductores humanos expertos
en el idioma mandarín, esa fue además un caso bien complejo, superar la capacidad de los clasificadores, de los traductores expertos, ¿ya? Entonces estamos viviendo tiempos muy, muy, muy interesantes en esta capacidad. Entonces, ¿cómo partir con Machine Learning? Y aquí un poco hay tres grandes tiempos y tres grandes momentos en lo que es la preparación de modelos analíticos. Lo primero es la preparación de datos, ¿cierto? Cómo yo soy capaz de fusionar, unir, pegar, juntar variables, clasificar, generar transformaciones de variables, variables sintéticas, muchas de las cosas que nos gusta hacer cuando hacemos modelos analíticos, cómo preparar el dataset. Y en eso tenemos tecnologías maravillosas que han sido lanzadas en el último tiempo, el mismo Databricks, por ejemplo, nos ofrece una capacidad muy grande sobre memoria RAM de procesar grandes volúmenes en tiempos súper acotados y utilizando los lenguajes tradicionales, es decir, podemos usar nuestro SQL, podemos usar el R en el mundo de preparación. Luego viene el build and train, ¿cierto? Cómo construimos y entrenamos. Y normalmente es la etapa más costosa, la etapa más intensa, donde requerimos gran capacidad computacional. Y en eso se han hecho famosos muchos de los frameworks que hoy están en boga, como TensorFlow, CNTK, Café, Keras, PyTorch, etc. ¿Ya? Entonces, esta es una etapa bien intensa, de mucha computación, pero que tenemos, sobre todo en la nube, la capacidad de poder crecer y escalar rápido para poder resolver estos problemas. Y una tercera etapa, que había sido sí bastante olvidada, ¿cierto? Sobre todo en la época de la analítica avanzada, era la evaluación. En el fondo, nos confiábamos en que el entrenamiento, generábamos algunas predicciones batch y nos olvidábamos. Pero en realidad hoy la demanda real es por modelos analíticos que tú puedas consultar en cualquier instante, es decir, que quede una máquina de evaluación disponible, tal que yo le hago una pregunta y recibo vía web service una respuesta. Entonces, ese camino lo empezó a desarrollar muy bien Azure, contando con buenas herramientas de evaluación en el cloud, pero hay algunos escenarios no nos permitían usar el cloud, es decir, necesitábamos capacidad en el edge. Y eso es algo que se empieza a agregar con estos dos últimos lanzamientos, que son los que les quiero comentar ahora, es cómo podemos, modelos que preparé los datos en la nube, los construí en la nube, yo puedo bajarlo y ejecutarlo local. Y eso es la gran diferencia que hoy está haciendo factible algunos escenarios con los drones, algunos escenarios de conducción autónoma, es decir, la evaluación que ocurra en el edge, es decir, en el aparato local. Entonces, bueno, ¿por qué tener la inteligencia en el edge? Primero, latencia, ¿cierto? Nosotros, sobre todo en Latinoamérica, podemos testimoniar, digamos, que hay problemas de latencia y eventualmente necesitamos la respuesta rápida. Imagínate que estás intentando conducir un vehículo autónomo, no te puedes permitir una intermitencia. Otro problema que también empezamos a ver es la escalabilidad. Finalmente hay un costo, un overhead de costo muy grande en subir datos a la nube, procesar en la nube y traer de vuelta, lo que también nos limitaba algunos modelos de negocio. Mientras que ahora, si somos capaces de producir y de ejecutar en el edge, vamos a tener una capacidad adicional y probablemente algunos modelos de negocio que comienzan a ser factibles. Y finalmente la flexibilidad de poder procesar o en la nube, o en el edge, o en un híbrido, digamos, nos va a dar toda esa flexibilidad de poder movernos de un escenario a otro. Hay muchos escenarios en los cuales vamos a exigir poder movernos al cloud y vamos a poder hacerlo. Y varios otros escenarios en que vamos a requerir procesar local porque no vamos a tener internet, y ya les voy a comentar algunos casos, vamos a tener esa flexibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, aquí quiero pasar al primer demo, ¿cierto? De cómo puede funcionar esta capacidad local. Y hay una aplicación que se llama Snapcandy, que yo creo que la pueden encontrar en el Windows Store, ¿ya? Y si se fijan, bueno, ahí hay activó mi cámara, ¿ya? Y sobre esa cámara está tomando imágenes mías, y lo que va a tratar de aplicar son algunos filtros, ¿ya? Pero
lo interesante es que los va a intentar aplicar en tiempo real, ¿ya? Es decir, no tengo que entrar al Photoshop, hacer una transformación de las imágenes y ver cómo aparece, sino que aquí un poco me empieza a seguir, en modo de cambiar de filtro, por ejemplo, ¿cierto? Y él va a volver a hacer la transformación y mostrarlo. Yo lamentablemente no tengo una GPU, así que se ve un poco pausado, pero al menos ya vemos cómo está aplicando los filtros sobre la imagen que está tomando aquí mismo. Es decir, yo podría en este minuto estar totalmente offline, sin internet, y él está aplicando los filtros, que es básicamente procesamiento de imagen avanzado, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos ver, y todo desarrollado en .NET y Windows, es decir, una aplicación para Windows que pudo resolver ese problema de inteligencia artificial. Bien, un segundo demo que les quiero mostrar tiene que ver con el ONNX, y es básicamente, los ONNX es un estándar. De hecho, déjenme ver si tengo el slide. Ya llegaré al slide, pero básicamente es un estándar que nos permite construir modelos y portarlos. Es decir, yo puedo construir un modelo en la nube y portarlo al edge. Es decir, es algo así como poder ser capaz de descargar un modelo y llevárselo a un dron, llevárselo a un device, llevarlo a un sensor de pulso cardíaco, etcétera. Es decir, puedo tomar estos elementos y ponerlos en la capacidad de procesamiento local. Y otra ventaja que tiene el ONNX, que es un estándar construido por las principales marcas en estos temas, es que han sido capaces también de poder portar modelos entre plataformas. Es decir, un modelo creado en CNTK, yo puedo ejecutarlo eventualmente en TensorFlow, o un modelo desarrollado en TensorFlow, yo puedo llegar y ejecutarlo en PyTorch. Entonces, nos está permitiendo también la portabilidad entre plataformas, ¿ya? Entonces, bueno, dado esto que les menciono, empiezan a haber modelos preentrenados que yo puedo utilizar. Entonces, aquí vamos a ir al Azure AI Gallery. Entonces, Azure AI Gallery. Aquí está, la galería de inteligencia artificial de Azure. Y nos vamos a encontrar con muchos modelos, incluso están categorizados por rubro, ¿cierto? Entonces aquí hay un modelo de predicción de donación de sangre, Automate Retail Customer Cross Modeling, Text Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí a nosotros nos va a interesar, ¿cierto? Vamos a buscar, browse. Vamos a buscar los modelos de ONNX, que es el Open Neural Network Exchange Format. Ya vamos a hablar un poquito más de ello, ¿cierto? Y aquí tengo muchos modelos. Por ejemplo, el TinyYOLO, que es un modelo de identificación de objetos. Identifica 20 clases de objetos, ¿no? Está camión, auto, etcétera, etcétera, etcétera. Y también hay otro modelo de Emotion Recognition, es decir, cómo desde una foto el poder determinar cuál es mi estado de ánimo o la emoción que mejor me identifica. Entonces, como les decía, voy a entrar al modelo de reconocimiento de emociones y quiero que programemos rápido, yo ya lo tengo un poco avanzado, un modelo que me saque una foto y me diga mi estado de ánimo. Entonces, acá está, voy a hacer un download, ¿ya? Y es básicamente un archivo de 30 megas, que estoy descargando, y ese archivo yo puedo tomar un proyecto vacío de WinML, o sea, File New, y creo un proyecto vacío de Windows ML, y lo único que voy a hacer es arrastrar el ONNX, ¿ya? Y ahí, si ustedes se fijan en mi Solution Explorer, tengo aquí el Fair Emotion Recognition ONNX, y es más, yo puedo hacerle doble clic y ver algunas cosas más o menos de cómo se compone este modelo, aun cuando, como ustedes saben, los modelos de Deep Learning no son necesariamente inteligibles, o sea, es muy difícil
entender absolutamente todo lo que está pasando acá y qué elementos él está valorando. Pero esta es más o menos la visualización de qué es lo que tiene adentro mi modelo NNX. Entonces aquí, básicamente, lo único que hice fue invocar a la cámara. Esa cámara le dije, sácame una foto. Esa foto llamo al web service ya no es un servicio cognitivo, sino que lo que estoy llamando es básicamente a esta red ONNX que está aquí dentro del proyecto. Es decir, yo en este momento puedo apagar mi Wi-Fi y esto va a funcionar. Ya no es como el servicio cognitivo que nos obligaba a estar en línea. Aquí yo tengo hoy la posibilidad de esto 100% offline. Entonces lo único que voy a hacer es poner un breakpoint en ese punto y voy a ejecutar el programa. Entonces, se fijan, lo único que va a hacer es levantar una pantalla, me va a tomar una foto y va a invocar a este modelo a preguntarle cuál es mi estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar. Fíjense cómo abre la pantalla, me va a sacar una foto, ¿cierto? Y paró en el breakpoint. Entonces yo me paro aquí en el output y voy a ver que me puso 7 notas. ¿Qué son estas 7 notas? Bueno, volvamos a la definición del ONNX y fíjense que el input, ¿cierto? Es una foto de 64 por 64. Pero el output es un arreglo de 1 por 8. Es decir, él me está retornando 8 valores, donde el primero es la nota que le pone a mi actitud neutral. El 1 es la actitud que le pone a mi nota de happiness. El 2, el de sorpresa. 3, sadness. 4, anger. 5, disgust. 6, fear. Y 7, contempt. Entonces, volvamos acá. Y fíjense que la nota que me pone, la más alta, es el primero. Y el segundo, quizás el primero más un poquito del segundo, se podría decir. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, estoy entre neutral y happiness. Esa es la nota que él me pone puramente en base a inteligencia artificial ya entrenada con muchísimas imágenes de Microsoft. Ellos generan un ONNX y tenemos hoy la suerte que quedan disponibles en estas galerías para que nosotros podamos utilizarlas, ¿ya? Así que ahí ya tenemos nuestro segundo ejemplo de esto que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, Winame nos está ofreciendo una plataforma que podemos utilizarla para el entrenamiento, pero sobre todo vamos a poder utilizarla en la evaluación. Entonces, estas son librerías que ya vienen en Windows 10, es decir, ustedes programan algo y pueden portarlo a cualquier máquina que tenga Windows 10 y sin necesidad de conexión a Internet. Esa es la gran ventaja. Y además va a poder sacarle provecho a la aceleración por GPU. Entonces, se fijan en las bases, tenemos aceleración de hardware. Entonces, si ocurre que la máquina donde tú vas a ejecutar esto, o el dron donde quieres ejecutar esto, tiene GPU, esto le va a sacar provecho, porque está construido de esa forma. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya con un poco más de detalle quería hablarles de este proyecto NNX, que además de lo destacado de ser, digamos, de ser el Open Neural Network Exchange Format, o sea, de poner un formato estándar para compartir resultados de inteligencia artificial y en particular de redes neuronales profundas ya entrenadas. Y lo que me llama mucho la atención es que es un proyecto colaborativo, es decir, la industria se ha querido poner de acuerdo en definir este estándar. Entonces, tienes a Microsoft, a Facebook y a Amazon liderando este proyecto. ¿Ya? Lo que, digamos, me parece súper destacado, que en tecnología no solo haya una competencia comercial agresiva, sino que también haya, desde la perspectiva técnica, una colaboración dentro de la industria. Y eso me parece súper destacado. Además, a lo NNX, en el tiempo se han ido agregando varias otras empresas a aportar, y tan grandes como NVIDIA, IBM, Baidu, etc. Entonces, les recomiendo estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en torno a esto, porque me parece un caso muy destacado en tecnología. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo obtener modelos para usar en mi aplicación? ¿Cierto? Entonces, bueno, siempre está la opción de entrenar uno, y Azure Machine Learning Services nos da una opción para poder preparar datos
y entrenar modelos en la nube. ¿Ya? Entonces, uno siempre es crear un modelo. ¿Qué es lo que necesitamos para crear un modelo? Muchos datos. Es decir, si tú quieres hacer un detector de conos, un detector de cascos, tú vas a necesitar muchas fotos de conos, muchas fotos de cascos. Luego, WinML Tools nos permite también convertir modelos que hayan sido creados en otras plataformas. Entonces, por ejemplo, si consigues un modelo creado en scikit-learn o un modelo en XGBoost, tú puedes con WinML convertirlos, ¿ya? Y con eso te haces de un modelo también que puedas utilizar. Entonces, si por ahí tienes un amigo o alguien que te disponibilizó un modelo, puedes convertirlo a WinML. Lo tercero es lo que se llama el Custom Vision. ¿Y qué es el Custom Vision? Es una plataforma entregada por Microsoft que nos permite a nosotros entrenar modelos de forma muy rápida e intuitiva. ¿Ya? Y la próxima demo que les voy a hacer, les voy a mostrar más o menos cómo funciona Custom Vision. Y la última opción es la que acabamos de utilizar, ya que es usar el Azure AI Gallery. Es decir, ir y descargar un modelo ya construido. ¿Ya? Entonces, como les decía, me quiero enfocar ahora en el tercer punto y mostrarles cómo el Custom Visions nos permite crear un modelo. ¿Ya? Entonces, vamos al Custom Vision. Entonces, para eso me vuelvo acá a Internet, porque es una plataforma online. Entonces, ustedes ponen customvision.ai. ¿Ya? Ahí está cargando mis proyectos. Voy a borrar un proyecto porque la versión gratuita me permite 2 proyectos, hasta donde entiendo. ¿Ya? Y vamos a... Un segundo, tengo que buscar una carpeta. Acá está. Ya. Acá están. Ya. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto le voy a llamar el web. Le vamos a armar rápidamente una alarma reloj, ¿ya? Y le vamos a poner de tipo general, ¿ya? Es un problema de clasificación, ¿cierto? Porque yo tengo que, en base a un dibujo, me gustaría que lo clasifique y me diga si esto es una flor, me diga si es un pez, etc. Entonces vamos a crear este proyecto. Entonces yo quiero generar un clasificador donde yo voy a hacer un dibujito, un dibujo a mano alzada, muy sencillo, y me gustaría que él lo logre clasificar dentro de esta categoría. Entonces fíjense que lo primero que me pregunta es Add Images. Entonces me dice, bueno, agrega imágenes, enséñame qué es un pez, enséñame qué es una flor. Entonces vamos a poner aquí Add Images, y lo primero que tengo acá es, partamos por las stick figures, ¿cierto? Estas figuritas de palitos, y le estoy dando 8 figuras. Con ello yo pretendo que él aprenda qué es una figura de palitos. Entonces lo voy a llamar stick. Y ahí subo estos 8 archivos. Ahora le voy a agregar las flores. Entonces aquí tengo 8 flores. Y le voy a poner el tag flower. Subo estas 8 flores. Done. Y ahora vamos a agregar la última categoría, que son los peces. Vamos a poner estos. ¿Ok? Y le vamos a llamar fish. Entonces tengo ya 24 casos ya clasificados, y recuerden siempre que eso es súper importante, tienen que estar ya clasificados, y con eso yo ya tengo toda una base para poder entrenar. Entonces le voy a poner train, ¿ya? Y a eso me refiero con que nos está facilitando mucho el trabajo. Le di imágenes y puedo entrenar aquí mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí probablemente va a tomar unos minutos donde va a entrenar mi red neuronal. Este entrenamiento, finalmente fíjense que acá hay un botón que se llama Export. Es decir, yo voy a tener la posibilidad de exportarlo. Bueno, y aquí ya terminó de entrenarlo. De hecho, es un modelo muy bueno, porque logró una precisión del 96% y un recall de cerca del 93%, lo que lo hace un muy buen modelo. ¿Ya? Y como les decía, está esta posibilidad de export, y fíjense,
puedo exportarlo a TensorFlow, puedo exportarlo a Docker, pero sobre todo puedo exportarlo a ONNX, ¿ya? Que es con lo que vamos a poder hacer modelos de WinML y modelos portables a otras plataformas, ¿ya? Entonces, ya tenemos el modelo entrenado, entonces hagamos un quick test, hagamos una prueba rápida a ver si nuestro modelo sirve, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo dos opciones, o subir un archivo y ver qué cree que es, si es figura de palitos, si es un pescado o es una flor. Entonces vamos a, y también me permite agregar una URL, entonces vamos, bueno, vamos a buscar imágenes. Vamos a buscar imágenes y vamos a buscar flower drawing. Vamos a buscar una imagen cualquiera, una imagen distinta a las imágenes con las que yo entrené. Entonces vamos a probar con esa quizás, o no sé, a ver, esa. Entonces vamos a copiar el image address, vamos a volver acá, lo vamos a pegar, y fíjense, con un 90% de probabilidad me dice que es una flor, un 25% de probabilidad de ser un pez y un 0,3% de stick. Por lo tanto, funciona. Digamos, hoy la categoría que más calzó fue la flor. Busquemos ahora un pez. ¿Ya? Entonces, bueno, tomemos, no sé, este. Tiene ahí algunas notas abajo, pero espero que no sean problemas. Copy image address. Vamos a pegarlo acá. Y ahí está. ¿Ya? Si bien, claro, probablemente se confundió con algunas cosas, pero aún así él cree que es un pez. Es la figura que más le calza. Entonces, fíjense la profundidad de eso. Solo dándole 8 fotitos de peces, él, un pez muy distinto, es capaz de decirme que es un pez. Fíjense lo imposible que hubiera sido esto en la lógica procedural. Bueno, y para completar hagamos también un stick figures. Ya tomemos, a ver. Tomemos este. Copy image address. Claro, es un stick figure, pero en una posición totalmente distinta a los stick figures que yo usé, ¿cierto? Y vamos a ver si es capaz de identificarlo bien. Perfecto. Entonces tenemos con un 99,2, él sabe que es un stick figure y no es un pez y no es una flor. Entonces fíjense cómo con poquitas imágenes él aún así es capaz de extraer la generalidad, es capaz de extraer eso profundo que me dice que esto es un stick figure y esto no es un pez. Cosas que como humanos podemos hacer con mucha facilidad, pero que es lo relevante es que hoy podemos hacerlo, podemos programar una máquina que lo puede hacer, ¿ya? Entonces, vuelvo aquí a la presentación, ¿ya? Y vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo de esto mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a cerrar mejor. ¿Ya? Entonces vamos a abrir este AlarmML. ¿Ya? Y este es un proyecto creado por ingenieros de Microsoft, pero que lo ponen a disposición para poder hacer demostraciones, que es un reloj despertador muy molesto, porque solo se apaga cuando tú dibujas lo que él te pide. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Digamos, esta misma red que ustedes acaban de ver cómo construimos en Custom Vision, la vamos a exportar en ONX, la vamos a agregar a este proyecto, de hecho ahí está, Inkscapes, ¿cierto? Y voy a construir una pequeña aplicación normal, donde voy a hacer un reloj despertador, que cuando suena me dice dibuja algo, y si yo acierto con lo que había que dibujar, solo ahí para. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces deploy. Parece que funciona. Ok, entonces aquí está mi alarma molesta. Y me dice, bueno. Wake up, Ahí me está tratando de despertar y dice, draw a fish plus news. Entonces me dice, dibuja un pez.
O sea, Wake up. voy a Wake tratar de up. dibujarlo, Wake up. y ahí está. Identificó a mi pez, por lo tanto me paró la alarma. Pero bueno, vamos de nuevo. Hagamos que Wake suene. up. Wake Dice up. dibuja Wake una up. flor, Wake pero yo voy a up. dibujar un Wake pez. up. Wake up. Wake up. No me deja. Wake up. Una flor. Wake up. Wake up. Hagamos una flor. Wake up. Wake up. Ahí sí. Entonces, fíjense, ciertamente la flor que dibujé no es igual a las flores con las que entrené, es muy distinta, pero aún así esto fue capaz de clasificar bien, también como lo habíamos visto en la demo de hace unos minutos. ¿Ya? Entonces, bueno, en los últimos minutos quiero mostrarle algunos escenarios reales. Digamos, todo esto que les he mostrado son solo demostraciones, pero esto también podemos pensarlo en un escenario real. Un primer escenario sería, piensen por ejemplo en un centro comercial, donde pasan muchas personas y me gustaría contarlas, saber si son hombres o mujeres, me gustaría saber si llevan mucho tiempo en la tienda, si toman el camino de la derecha o de la izquierda, etc. Entonces fíjense cómo, si soy capaz de entrenar rostros, fíjense, o cabezas en realidad, cómo yo puedo identificar una cabeza y seguirla en todo su recorrido. Con eso puedo contar entradas, puedo contar salidas, puedo contar si se armara una fila, calcular cuál es el tiempo de espera promedio, etc. Entonces estos son escenarios donde yo ya puedo aplicar esto en la realidad. Esto nosotros lo tenemos funcionando en Chile, en algunos clientes, y digamos está dando un performance muy bueno. Este es otro centro comercial en Chile, y fíjense que, bueno, aquí ya el volumen es distinto, ya hay muchas más personas en simultáneo, pero fíjense que de una u otra forma todos los está identificando, les va poniendo un trail detrás de las personas, y nos permite hacer muchas mediciones de valor. ¿Cuántas personas, cuántos son hombres, cuántas mujeres? No sé, por ejemplo, podría ser un madre e hijo, como el caso que aparece ahí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, ahí está. Otros escenarios relevantes en esto son, por ejemplo, identificar si lo que entran son más bien personas solas o parejas. Fíjense que en la escena, por ejemplo, ahí empieza a pasar padre-hijo, una familia, o sea, también podríamos generar algunos conteos. Y fíjense que al perrito no lo contó. Y eso también es muy relevante, y es porque esto es una red que entrenamos para identificar figuras humanas. Entonces, hubiera sido un error que cuente al perrito, sino que el perrito en realidad es otra figura, y él acierta en no clasificarlo como persona. ¿Ya? Bueno, y hay algunos otros escenarios donde se hace mucho más crítico el que esto funcione en un edge. Se podría decir que en el centro comercial aún así hubiésemos eventualmente tenido acceso a Internet, aun cuando no lo teníamos. Entonces quizás podríamos haber utilizado los servicios cognitivos. Pero hay varios otros escenarios donde no voy a tener esa posibilidad. De hecho, este es un fondo agrícola, donde hay ciertas alertas que nos gustaría levantar, pero es un fondo que no solo no tiene Internet, sino que no tiene electricidad, y eventualmente tiene muy mal acceso a comunicaciones. O sea, con suerte tengo la llegada de señal de celular. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros poner sobre esto inteligencia artificial que me ayude a alertar, por ejemplo, identifique una persona en un cierto lugar, o lo que queríamos identificar es si hay, lo que nos decían es si hay un auto y una persona, hay que levantar una alerta. Y fíjense que es justamente lo que logra ahí este ejemplo. Perdón. Acá está. Entonces quizás, dado que esto es un camino, que haya una persona no es tan relevante, o no, finalmente no es una alerta, porque es un camino y pasa mucho. Serían muchas falsas alarmas. Si pasa una persona tampoco es tan extraño. Pero la hipótesis que existía es que si hay un auto detenido y una persona afuera, lo más probable es que sea un escenario de robo. Y ese fue el desafío que nos pusieron. Todo esto funcionando offline. No porque quisiéramos que funcione offline, es porque no había ninguna otra opción. La única opción de correr este problema en un campo agrícola es que esto corra offline.
y eso fue un poco lo que se pudo resolver utilizando estas tecnologías que les insisto se llaman tecnologías de Edge, donde el procesamiento ocurre, la evaluación ocurre en local. Este modelo se entrenó en la nube, se entrenó utilizando toda la capacidad computacional de la nube, pero al momento de evaluar, lo estamos evaluando exclusivamente en el Edge. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es que pasamos por hartas demos, por hartos ejemplos, pero, digamos, me quedo, digamos, tranquilo de haberles expuesto un poco este mensaje, de que hoy existe la posibilidad de aprovechar todos los recursos de la nube, pero también aprovechar todos los recursos del Edge en la evaluación final de los scores. Y eso nos va a abrir muchos escenarios adicionales. Les insisto, en los temas de vehículos, en los vehículos de drones, en los escenarios de un globo aerostático, una cámara. Son muchos los escenarios donde vamos a requerir esa capacidad. Así que, bueno, naturalmente ahí quedamos en contacto y, bueno, y dejo abierto el micrófono por si hubieran algunas preguntas. Sí, tengo una por acá de Henry Roncoso, saludos Henry, que dice, las librerías de AI o red tienen costo y de qué dependen. Ya. No tienen costo y están en el último update de Windows 10, ya vienen. Es decir, ni siquiera tú tienes que forzosamente instalarlas y comprarlas, sino que quizás tú ya no te diste cuenta y ya están dentro de tu máquina. Henry nos dice, ¿qué recomiendas para iniciar o hacer demos? Bueno, hay recursos que Microsoft tiene de ejemplos que están disponibles, así que yo creo que hay muchos que son accesibles. Les recomiendo en la misma galería de ONNX, pueden bajar muchos modelos, y hay proyectos de ejemplo que tú puedes también heredar para empezar a aprender. En GitHub van a encontrar también muchos proyectos ya construidos, entonces yo les recomiendo eso, digamos, partan su búsqueda por GitHub, partan su búsqueda por proyectos de la galería que ya están preconstruidos y con eso van a poder construir modelos rápidos. Ahora, acuérdense que además de los modelos que bajen de ONNX, pueden usar el Custom Vision y háganse ustedes un reloj como el que mostré yo. No es complejo, está bien a la mano, y si no me equivoco, este mismo proyecto de Alarm está en GitHub. Así que, digamos, búsquenlo, si no lo pillan, me escriben y los ayudo a encontrarlo. Muy bien. Jonathan Parada nos pregunta, ¿las cámaras analizan todo en línea, en vivo, o es un análisis posterior? Sí, mire, y esa es una súper buena pregunta, porque hasta hace poco era totalmente imposible el análisis de tiempo real o cercano a tiempo real, y hoy sí es factible. Ya hoy sí se tiene la capacidad de procesar en tiempo real y levantar una alerta. Por ejemplo, en el caso de ese fondo agrícola, de cuando yo detecto un vehículo detenido y una persona, levantar una alerta, la idea es que esa alerta no esté más de 5 segundos atrasada. Ese es un poco el estándar que hoy es factible de tener. Muy bien, Jonathan, si te quedó claro, déjanos saber por el chat. Pablo Fernández nos menciona, ¿qué consideraciones respecto al tiempo de desarrollo o recursos necesarios para un desarrollo offline como el del ejemplo del fondo? Claro, mira, lo que pasa es, claro, ahí hay como distintos niveles de proyecto. Lo que es la inteligencia propiamente tal, yo diría que no es necesariamente el problema más difícil, porque podemos entrenar estos modelos a través del Custom Vision, podemos entrenarlo a través de un TensorFlow, y una de las ventajas de la inteligencia artificial es que al no ser procedural, tampoco tengo que súper desgastarme en entender todas las reglas, sino que teniendo
de input y buenos datos de output, es decir, mucho tiempo de video, donde yo ya identifiqué personas, donde ya identifiqué vehículos, teniendo muchas horas de eso, yo puedo entrenar este modelo y dejar que él lo aprenda. Entonces, eso puede tomar, no sé, puede ser un mes, por ejemplo. Pero algunos de los desafíos fue, por ejemplo, montar ese poste con la cámara con una alimentación solar, dado que no había electricidad. Entonces tenía otros desafíos más de proyecto de infraestructura, de cómo poder llegar. El sector era bien inaccesible, digamos, las lluvias dificultaban el acceso, etcétera. Entonces hay distintos niveles de proyectos. Si lo acotamos al proyecto de inteligencia, hoy en un mes es bastante factible poder resolverlo. Y más el otro proyecto más de infraestructura, de poder llegar con la medición instalada y autónoma en el lugar correcto. Gente, si alguien, esas son todas las preguntas al momento. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, todavía tenemos algunos minutos para que Patricio nos pueda compartir. Así que aprovechen este momento. Yo aprovecho la oportunidad para darte las gracias, Patricio, por el tema. Esto es un tema súper interesante, que se va a ir evolucionando a través de los próximos años. Y pues, gracias por tenerlo aquí con nosotros y darnos todos esos valiosos ejemplos. Parece que no hay más preguntas. Aprovecho para recordarle, ¿verdad?, que vamos a estar, como mencioné en el principio, para los que no estaban, vamos a estar nuevamente retomando los temas en las charlas semanales. La próxima semana tenemos otro tema. Si tengo por la mano por aquí el tema, se los menciono. Denme un segundito. Javier Villegas de Argentina nos va a estar hablando sobre Adaptive Query Processing Automatic Tuning en SQL Server 2017, así que otro también tema bastante interesante, así que les invitamos a que nos acompañen, ¿verdad? Toda la semana le van a estar llegando las notificaciones la próxima semana, entre lunes y martes, para que sean parte también del tema de la próxima semana con Javier. Sin más, Patricio, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti.